Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este tema que nuevamente se va a dar sobre el virus del Zika. Buenas tardes también a todos los hospitales básicos comunitarios que nos ven y nos escuchan, al personal médico que nos sigue por streaming, también bienvenidos. Si tienen algunas preguntas, pues pueden hacerlas para que se respondan al último. Doctor, bienvenido y adelante con el tema, por favor. Sí, gracias, doctor. Pues buenos días a todos, buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de este brote, de esta epidemia que se está presentando, ¿verdad? A nivel continental y nacional y local, ¿verdad? Y es acerca de la infección por el virus Zika. Esta es una enfermedad emergente por un arbovirus, ¿verdad? La palabra arbovirus viene de arthropod-borne virus, son virus que se transmiten a través de vectores, principalmente mosquitos o garrapatas. Este no es un virus nuevo, todavía pues hay dudas y se escucha en los medios, ¿no?, de que es un virus de reciente aparición. Sin embargo, no es así. Se aisló por primera vez en 1947 en el bosque Zika a través de un mono rhesus, ¿verdad? La asociación Rockefeller estaba haciendo estudios acerca de fiebre amarilla y en una jaula meten a este mono que se infecta, hace fiebre, y de ahí parte de su suero, de sus secreciones fueron inoculados en ratones, ¿verdad?, en cerebros de ratones, los cuales se enferman y finalmente se aísla el virus. Y esto a veces se presta, ¿no?, también a mala información de que es un virus que se ha liberado, que está patentado, etcétera. Pero pues esto obviamente es mentira y tiene que ver con esta asociación Rockefeller que la descubre estudiando fiebre amarilla en 1947. Y de ahí, ¿verdad?, este virus pues ha presentado brotes, ¿verdad?, a lo largo de las décadas del siglo pasado. Se va extendiendo en la región. En 1968 se identifican brotes importantes en Nigeria, y del 51 al 81 pues se ve que afecta a Uganda, Tanzania, Egipto, Sierra Leona, Gabón, y posteriormente se extiende a Asia, ¿verdad?, afectando la India, Malasia, Filipinas, Indonesia, Micronesia, que son los brotes más recientes que tenemos, de los cuales les voy a presentar información que ha sido publicada recientemente. Algo muy similar a lo que ha sucedido con chikungunya, ¿verdad?, es otra enfermedad reemergente. Es que se ha extendido a lo largo de los países tropicales. Podemos ver aquí en los mapas cómo en mayo del año pasado pues afectaba a ciertos países pues este círculo, ¿verdad?, que se presenta en países tropicales, y empezaron a presentarse los primeros casos en Brasil, ¿verdad? En marzo 26 se detectan los primeros casos en Brasil, y ya para octubre podemos ver que se va extendiendo en la región, afectando Colombia, posteriormente Centroamérica, y más recientemente pues el estado de Chiapas y Oaxaca, ¿sí? Aquí vemos esta publicación reciente del New England Journal of Medicine, es de acceso gratuito este artículo, y pues vemos cómo pues ya hay casos bien establecidos de transmisión local en México y en Centroamérica. Y pues se espera que pues se va a extender este brote a nivel nacional. Muy probablemente pues ya viene circulando desde hace algunos meses. De acuerdo a estadísticas recientes, ¿verdad?, que nos han dado a conocer la Secretaría de Salud, pues se tienen identificados en México alrededor de 38 casos con transmisión autóctona, muchos de ellos, algunos fueron importados. Y los estados que se han visto más afectados son Chiapas, Yucatán y Campeche. Hemos tenido brotes también ya en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, que se han demostrado, y pues esto algo similar a lo que sucedió con chikungunya, en el cual pues ya teníamos la presencia de esta enfermedad
pero no se había diagnosticado de manera adecuada, y es muy probable que Zika pues también ya lleva algunas semanas, si no es que meses, presente en el país y en el estado, y es hasta ahora que se está buscando de manera intencionada y se está detectando. El virus Zika es un virus ARN, pertenece a la familia de los flavivirus. Se dice que contiene 10.794 nucleótidos que codifican para 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales. Es un virus cercano al virus de la encefalitis de San Luis, a la fiebre amarilla, al dengue, a la encefalitis japonesa y al Nilo occidental, y es tan similar, se dice, que puede haber reacciones cruzadas en las pruebas que detectan anticuerpos por la similitud de esto, ¿no? Y para esto, bueno, pues el CDC recomienda ciertas especificaciones para no confundirla con dengue, por ejemplo, ¿no? Que es otra enfermedad muy prevalente en nuestro estado. La transmisión de esta infección se da a través de la picadura de mosquitos del género Aedes. Sabemos que nosotros aquí localmente pues tenemos Aedes aegypti, Aedes albopictus, pero también otros mosquitos en otras regiones del mundo pues se han asociado a la transmisión de esta enfermedad, y lo que se ha visto es que los primates no humanos pudieran ser reservorios en la naturaleza, y que de alguna manera pues lo que estamos viendo en los últimos años son la aparición de infecciones zoonosis, ¿verdad? Que tienen un origen en otros mamíferos o aves, ¿no? Y esto tiene que ver también con la gran pues presión que estamos sometiendo a la naturaleza, ¿no? Tenemos el ejemplo de ébola, que también es una zoonosis, chikungunya y una lista grande de otras enfermedades infecciosas. Y cuando se presentan estos brotes, el principal mecanismo de transmisión es a través de humano-vector humano, algo similar pues a lo que sucede con dengue y chikungunya, ¿no? En la que una persona enferma, al ser picado por un mosquito del género Aedes, el mosquito es infectado. Después de algunos días que se presenta un ciclo en el mosco, este mosco puede transmitir a todo aquel que pique, se alimente de él, inocula el virus. Y de esta manera es como se ha extendido pues en el país de manera primordial. Sin embargo, también existen reportes de transmisión perinatal y también por transmisión sexual, ¿no? Hay varios casos ya reportados en la literatura. El más reciente, si no me equivoco, sucedió en Texas, de una persona de Venezuela que viaja a Estados Unidos y transmite la infección a su pareja, y así hay reportes varios de hematospermia y transmisión de Zika, ¿no? en áreas donde no se habían presentado casos. Y otra de las preocupaciones importantes es mediante la donación sanguínea, ¿no? Personas que pudieran estar infectadas y donen sangre, de esta manera transmitir sangre contaminada con el virus Zika, ¿no? Tan es así que países como Francia pues están implementando que personas que hayan viajado a áreas endémicas de Zika no donen hasta un mes después, 28 días después de haber llegado y hayan presentado síntomas en todo caso, ¿no? Esto con la finalidad de evitar la transmisión por vía sanguínea, donación sanguínea. Pues algo similar a lo que vemos con dengue y chikungunya, pues no podemos hablar de Zika si no hablamos de los moscos que lo transmiten. Sabemos que son moscos pues que están presentes en nuestro medio. Su hábitat natural, ¿verdad?, es por debajo de los 1800 metros. En el caso de la ciudad de Oaxaca, pues estamos a 1500, entonces es una altitud adecuada para la presencia de este mosquito. Se dice que es un mosquito que le gusta oviposicionar en agua limpia, estancada, y puede ser en frascos, latas, llantas, albercas, ¿no? Ahí es donde le gusta depositar sus huevecillos. Y la hembra se va a alimentar de sangre. Ahorita vamos a ver en qué momento empieza a alimentarse de sangre,
y lo que les comentaba hace unos minutos, al ingerir sangre de una persona infectada, va a haber un ciclo dentro de la hembra. Sabemos que las hembras son las hematófagas, y se va a ver una multiplicación del virus, y posteriormente va a migrar a sus glándulas salivales, y cada vez que se alimente, gracias a la saliva que ellos poseen, que contienen anticoagulantes y para una mejor alimentación, pues van a inocular el virus. Se dice que el mosco es un mosco antropofílico. Esto quiere decir que le gusta alimentarse del ser humano. Tiene un radio de vuelo corto, de alrededor de 50 metros, y por esta razón pues vive en las casas, en las mismas habitaciones o en sus alrededores. Aquí vemos cómo es el ciclo del mosco. La hembra, una vez que se convierte en adultos, va a buscar alimentarse. Tienen una vida promedio de 1 mes en la naturaleza. Va a oviposicionar, y en esta etapa tarda alrededor de 2 a 3 días. Se transforma en larva. Podemos ver ahí que pasa por 4 estadios y se va a transformar en pupa. Y ya de la pupa nacerá el mosco adulto. Y aquí vemos cómo vemos los días, ¿verdad?, de vida del mosquito. En cuanto se convierte en adulto, nace, va a buscar aparearse la hembra. Se requiere un solo apareamiento para fecundar sus huevecillos ya durante toda su vida, y una vez que se ha apareado va a buscar alimentarse para tener proteínas suficientes para producir sus huevecillos. Si decimos que se infecta en este primer alimentación, hablábamos de un ciclo de alrededor de 10 días, en el que va a haber la multiplicación del virus en el interior de la mosco hembra, y posterior a esto, pues se dice que se alimenta cada 4 días en promedio, y cada vez que busque alimentarse, pues va a infectar al huésped del cual se alimente. Y si decimos que vive alrededor de 1 mes, pues estará alrededor de 15 días transmitiendo la enfermedad. En cuanto a la patogenia, se dice que los flavivirus se replican inicialmente en células dendríticas, y de ahí se van a esparcir a través de la sangre a ganglios y tejidos. Se replican en el citoplasma, pero para el caso de Zika se ha visto que pudiera haber replicación en el núcleo de las células, y se ha encontrado el virus desde el primer día de síntomas hasta el día 11 en promedio, ¿no? Y entonces esto nos ayuda para hacer el diagnóstico de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el padecimiento en el enfermo, ¿no? Entonces, en los primeros días, pues vamos a detectarla mediante pruebas de PCR, y posteriormente mediante la detección de anticuerpos IgM e IgG. Es importante hablar de las definiciones operacionales para, con fines epidemiológicos, detectar los casos, y hablamos de caso sospechoso a toda persona que tenga fiebre, exantema maculopapular y conjuntivitis no purulenta, y que se acompañe de artralgias, mialgias, cefalea. Puede haber dolor retroocular y que tenga asociación epidemiológica. Esto quiere decir que haya viajado a un área o se encuentre en un área donde ha habido casos, o haya tenido contacto con personas que hayan tenido el padecimiento. Y el caso confirmado es todo caso sospechoso que resulte positivos mediante prueba de PCR en tiempo real en los primeros 5 días de evolución. En el caso de la detección de anticuerpos, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto. Se dice que es una enfermedad que la mayoría de las veces pasa asintomático, ¿no? Algo también similar a lo que vemos en chikungunya y dengue. Se dice que 1 de cada 5 enfermos son sintomáticos nada más, y se presenta como fiebre, rash, puede haber artralgias y conjuntivitis. Y este cuadro pues suele ser un cuadro benigno que dura de 3 a 7 días y se autolimita.
Aquí vemos una serie de casos reportados en el New England Journal of Medicine del 2009 de un brote que se presentó en Micronesia, y vemos cuáles fueron los signos y síntomas más prevalentes. Y vemos que el rash fue uno de los principales, afectando al 90% de los pacientes, fiebre, artritis o artralgias, conjuntivitis, vean en esta serie se presentó en el 55% de los casos, mialgias, cefalea, dolor retroocular, edema y vómito. También es un artículo de acceso gratuito si quieren consultarlo. Y lo que decíamos, en general se dice que es un padecimiento benigno, la hospitalización generalmente no es necesaria y no se han reportado muertes provocadas directamente, digamos, por el virus. Sin embargo, bueno, sabemos que sus complicaciones como el Guillain-Barré o la microcefalia con las cuales se ha relacionado pudieran ser causas de muerte. Como ustedes ven, pues es una enfermedad muy parecida a otras que tenemos ya desde hace tiempo en el estado y en el país, y uno de los principales diagnósticos diferenciales debemos hacerlo con dengue. En el caso de dengue, pues el cuadro clínico es similar, cursa con fiebre, rash, cefalea, mialgias, y tal vez uno de los datos más característicos que orientan hacia dengue, pues es la alteración de las células sanguíneas. Suele presentarse con leucopenia y trombocitopenia con elevación de transaminasa, ¿no? Se ha hablado de una triada clínica, ¿no? que haya trombocitopenia, elevación de transaminasas y leucopenia. En reportes previos se asociaba a un valor predictivo para dengue muy alto, ¿no? En algunas series de pacientes en otros países. Y hemos visto pues que esto ya no se cumple siempre. Y algo también muy característico es el rash asociado a dengue. Ahí podemos ver una fotografía que lo ejemplifica. Se dice que el rash en dengue es un mar rojo con islas blancas, ¿no? Pueden ver cómo el paciente sobre un fondo eritematoso presenta máculas blancas, ¿no? Pálidas, y eso es algo muy característico, lo hemos visto en clínica, que sí tiene un valor predictivo a dengue alto. Y entonces ya existen los flujogramas, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico de dengue, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Sabemos que dengue pues tiene también, de hecho, mayor mortalidad, se le ha asociado que a chikungunya o Zika. Y aquí vemos cómo, dependiendo del día en el que se presenta el paciente, si es de los 0 a los 5 días, pues hacemos pruebas que detectan el antígeno NS1. Si este es positivo, pues son antígenos no estructurales, ¿verdad?, del dengue, pues ya hacemos diagnóstico, ¿no? Confirmamos caso. Generalmente hay viremia en dengue los primeros 5 días, y a partir de entonces, a partir del 5º, 7º día, es que se positiviza el anticuerpo IgM, y en algunas situaciones puede haber IgG muy elevada, que también es diagnóstico de dengue agudo, ¿no? Confirmamos caso. Si el paciente se presenta después del 6º día, pues ya esperamos que el antígeno NS1 ya no estará presente y hacemos diagnóstico con anticuerpos IgM o IgG cuantitativa. Se debe de hacer diagnóstico diferencial con otras fiebres hemorrágicas. En el estado pues tenemos leptospira, tenemos riquecias, salmonela, paludismo. Hay otros diagnósticos diferenciales con los cuales tenemos que hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Otra de las infecciones frecuentes pues es chikungunya. Apenas sobrevivimos a una epidemia el año pasado en el estado. Todavía existen casos pues aislados, y aquí lo característico de chikungunya pues es igual fiebre, rash y los dolores articulares, ¿no? La artralgia, las artritis. Esta imagen pues no era rara verla con los pacientes de chikungunya, que no pueden caminar o caminan de manera encorvada. Es algo muy característico. Y para chikungunya pues es algo similar. Sabemos que el virus está circulando los primeros
5 días, y entonces podemos detectar mediante pruebas de PCR y posteriormente, algo similar a dengue, aparecen anticuerpos IgM e IgG. ¿Cuál es el detalle? Pues que a veces no tenemos las pruebas accesibles en el momento. Hubo un lapso de meses que no tuvimos las pruebas de manera oficial, y bueno, pues eso también impidió que se diagnosticara de manera oportuna chikungunya, ¿no? Y aquí vemos el rash del chikungunya. Vean cómo es un rash diferente al que observábamos en dengue, ¿no? Aquí ya es un rash más maculopapular, ¿verdad? También suele asociarse a conjuntivitis, dolores articulares. Vimos muchos pacientes con edema de manos, de pies, de prurito. Bueno, y tal vez uno de los principales temores que existen en la actualidad con Zika, pues es que se le ha asociado a microcefalia, ¿no? La epidemia que se presenta en Brasil muestra que hubo un incremento de 20 veces lo esperado para microcefalia, y que coincidió con pues el brote de Zika, ¿no? Y algunos de estos niños pues tuvieron positividad para Zika. Entonces, bueno, pues en general, pues tal es así que la Organización Mundial de la Salud pues reconoce esto como un riesgo potencial y declara una emergencia de salud pública internacional. Algunos países como Colombia, inclusive Salvador, llegaron a recomendar que las mujeres no se embarazaran durante un año, esperando a que pase este brote de Zika y entonces ya no haya ese riesgo potencial. Pero también se ha dicho que bueno, pues esto todavía está en vías de demostrarse, esta asociación o esta causalidad de la microcefalia asociada a Zika. Pues también hay información acerca del uso de algunos pesticidas, insecticidas en regiones brasileñas, donde que este tipo de sustancias se ha asociado a la malformación de microcefalia, y entonces es algo que también se ha considerado. Precisamente estaba buscando información de microcefalia en Colombia, donde ya se está presentando los brotes, y se menciona que aún no hay evidencia, ¿no?, de casos de microcefalia, pero que pues están en ese periodo en el que los nacimientos que se vayan a presentar pues ya empiecen a manifestarse, ¿no? Entonces todavía no es algo que esté bien demostrado, únicamente pues es ahora sí que observaciones que se han hecho del incremento de microcefalia asociado al brote de Zika en Brasil. Y otra situación también que puede ser muy importante es el desarrollo de Guillain-Barré. Esto se vio en la Polinesia Francesa, cuando hubo un brote de Zika, hubo un incremento en el número de casos. Colombia al parecer sí lo está reportando ahora, están viendo un incremento de Guillain-Barré asociado a Zika. Mal recuerdo, reportan alrededor de 40 casos en pacientes positivos a Zika, y entonces no es algo descabellado, ¿no?, que Zika pudiera asociarse a un incremento en el Guillain-Barré. Y entonces lo que les comentaba, Colombia, Honduras, Salvador han recomendado posponer embarazos. La OMS ha dicho que no es una recomendación por parte de ellos. Lo que sí, por ejemplo, CDC Estados Unidos está recomendando que las mujeres embarazadas eviten viajar a áreas donde esté circulando el virus, ¿no?, para prevenir potencial complicación. Y si es necesario el viaje, pues utilizar precauciones para evitar el piquete del mosco. De la serie que les presentaba también, y de algunas otras series que se han publicado, vemos que también Zika se ha asociado a leucopenia con un promedio de 3.700 células, algo que vemos en dengue frecuentemente, pero vean, las plaquetas no se afectan. Ahí nos hablan de un promedio de 180.000,
con rangos de 150.000 a 270.000. Entonces, en Zika, de acuerdo a la experiencia que se tiene y lo que está publicado, no cursan con trombocitopenia. Los estudios de PCR pueden salir positivos del día 1 al 11 por la presencia del virus, y posteriormente detección de IgM, que se ha visto puede ser positivo desde el día 3, promedio a partir del día 7. Lo que les comentaba, hay reacción cruzada con otros flavivirus, y entonces CDC lo que comenta es que debe de haber un incremento igual o mayor a 4 veces los títulos de anticuerpos para Zika en comparación a dengue, ¿no? Entonces de esta manera se hace el diagnóstico diferencial en la titulación de anticuerpos para Zika. Y se requieren, por lo tanto, muestras pareadas, o sea, tomar una muestra de sangre, medir anticuerpos en esa fase aguda, y 2 semanas, 3 semanas después tomar una segunda muestra para comparar estos incrementos en los títulos de anticuerpos. No existe un tratamiento antiviral específico, el tratamiento es sintomático. Ya vimos que en general la enfermedad tiene un curso benigno, se recomienda reposo, líquidos abundantes, y se recomienda el uso de paracetamol para el control del dolor y de la fiebre. Y esto más que nada va en relación a la similitud con dengue, ¿no? Como ustedes saben, pues en dengue el uso de otros antiinflamatorios se ha asociado a un mayor riesgo de sangrado, y básicamente por eso es que no se recomienda de manera inicial el uso de otros antiinflamatorios que no sean paracetamol. Una vez descartado dengue, como lo vimos con chikungunya, que cursan con mucho dolor, pues una vez descartado dengue, podemos usarlos para el control de este dolor, ¿no? Y como vimos en la diapositiva previa, pues el diagnóstico de dengue podemos hacerlo desde el primer día que se presenta el paciente con síntomas, ¿no? Mediante la detección de antígeno NS1 o anticuerpos IgM o IgG a títulos altos. Y bueno, pues como han ustedes vivido, ¿verdad? La lucha contra dengue ha sido muy difícil, realmente ha sido fracaso tras fracaso, el control de los vectores. La experiencia en otros países mejor organizados pues ha sido exitosa, y esto tiene que ver con el trabajo comunitario, ¿verdad? La difusión de la información adecuada y el trabajo de la comunidad, ¿no? Para evitar la formación de criaderos. También se están usando los insecticidas por vaporización o el uso de larvicidas en aguas, ¿verdad? Que es contenedores de agua. Y también otro de las recomendaciones que están haciendo pues es el uso de ropa que cubra áreas expuestas al vector. Pero pues esto puede ser complicado en áreas muy calurosas como el Istmo o la cuenca del Papaloapan, pues donde hace mucho calor, pues es complicado usar ropa larga y que cubra superficie, ¿no? Otra forma es mediante el uso de repelentes. Hay varios estudios que han mostrado efectividad del dietilmetilbenzamida o DEET. Hay otros de origen natural que utilizan limón y eucalipto, que también tienen efectividad. Se recomienda el uso de mosquiteros. Todas las ventanas pues se recomienda tengan sus mosquiteros, las puertas, para evitar el ingreso de los moscos a las casas, y el uso de insecticidas dentro de las habitaciones. Vemos como pues los panteones siempre también han sido un foco de multiplicación del mosco por el uso de floreros, y entonces también son lugares que deben cuidarse, ¿no? Y pues no es raro ver esto en la comunidad, sobre todo en temporada de lluvias, cómo las larvas pues proliferan en el agua estancada, las peceras. A veces los peces también en algunos lugares pues han combatido la larva mediante la inserción de peces que se las coman.
Las botellas, ¿verdad?, que muchas veces tenemos en nuestros patios, pues deben de estar volteadas hacia abajo para que no acumulen agua, y los espacios públicos pues deben de también limpiarse. Y entonces es difícil que la gente se organice, ¿verdad?, para limpiar, por ejemplo, una cañada como estas que en la ciudad las tenemos en prácticamente todas las colonias. Pues es difícil que la gente se organice, ¿no? De ahí que pues todos estos intentos han fracasado en el pasado. Y otro de los sustancias que contamos pues es el abate. Ya comentábamos, es un larvicida, mata las larvas lo ingieren al alimentarse, filtran el agua y de esta manera lo ingieren. Se recomienda una dosis de 20 gramos por cada 200 litros de agua que posea la pileta o el recipiente, y se aplicará en función de la capacidad y no de la cantidad de agua que tenga en ese momento. Se aplica en pizcas y tiene un efecto residual de hasta 3 meses. A las dosis empleadas no existe riesgo de intoxicación. Lo mejor pues sería mantener tapados estos recipientes para evitar que la mosca pueda oviposicionar en ellos, ¿no? En conclusión, la infección por virus Zika es una enfermedad emergente que ya se encuentra y se está diseminando en el país. Es una zoonosis que se transmite a través de la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, y se transmite de manera similar a dengue y chikungunya. El cuadro clínico consiste en fiebre, rash, artralgias y conjuntivitis no purulenta, y en general el padecimiento tiene un curso benigno. Y lo que pues da temor a la sociedad y a las instituciones pues es que sea asociado a complicaciones neurológicas, microcefalia en especial, y Guillain-Barré, ¿no?, que es algo que se está viendo, sobre todo cuando se da la infección en el primer trimestre del embarazo. El tratamiento de la infección es sintomático y la prevención va dirigida a controlar el vector. Y obviamente darle las gracias al doctor Yuri Roldán Aragón el haber estado ahora con nosotros exponiéndonos este tema. Y gracias también a los que estuvieron con nosotros por vía streaming y por videoconferencia, a los alumnos también, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias. Nos veremos la próxima. Buenas tardes.